¿Te acuerdas del otro Goku? Yo soy Goku de la montaña Kaká. Seguramente no, y yo tampoco hasta hace un tiempo atrás, pues recuerdo que este anime tan bizarro fue parte de mi infancia, aunque sea desconocido para muchos. Recordemos a Monkey Typhoon, también conocida como Bandidos en el Tiempo. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Originalmente llamada Asoboto Senkigoku, es un manga de principios de milenio escrito por Shin Kibayashi, un mangaka que por alguna razón usa varios seudónimos y usó el de Yoriari Mori para escribir este manga. Como es típico de estos casos, poco más de un año después de lanzarse el manga, una serie animada apareció en la ya conocida TV Tokyo en octubre de 2002, bajo el título de Monkey Typhoon. Y sí, ninguno de esos dos títulos es muy llamativo que se diga, por lo que al venir la serie animada al menos en Hispanoamérica, se comercializó el anime bajo el nombre de Bandidos en el Tiempo. En fin, Monkey Typhoon toma como inspiración la leyenda china de Viaje al Oeste, parecido a Dragon Ball de Akira Toriyama, así como su protagonista inspirado en Son Wukong o el Rey Mono. ¿Y qué mejor nombre que le quedaría mejor a nuestro protagonista que Goku? Entre otras similitudes con la leyenda del folclore chino tenemos a los más cercanos amigos de Goku. Tongo, que es un jabalí inspirado en Shu Baiye, un cerdo acompañante del Rey Mono. Y You, cuya especie de sombrero se parece al que usa Tang San Sang, monje que acompaña a los anteriormente mencionados. Pero, ¿de qué iba este anime? ¿Era copia de Dragon Ball? ¿Por qué quedó en el olvido? Bueno, vamos por partes. La serie tiene lugar 1000 años en el futuro, un futuro no muy alentador en donde hay muchos bandidos y la Tierra sufre una escasez de agua, lo que ha hecho que este vital líquido tenga un valor equivalente a conseguir oro. Goku lidera su banda de truanes, conformada por You y Tongo. Ellos tres son Asobots. Los Asobots son una especie de androides que tienen muchas similitudes con los humanos. Goku es un Asobot de primera generación, pues tiene ojos azules y números chinos en su vestimenta. You y Tongo son de segunda generación, tienen ojos verdes y numeración árabe, y se consideran un tanto inferiores a los de primera, aunque estos dos son muy especiales. Durante su viaje, los tres bandidos conocen a Suzy y a Sanso, ambos humanos. Suzy busca ayudar a su pueblo tras el fallecimiento de su padre, y Sanso es el hijo del creador original de los Asobots, que ha viajado 1000 años al futuro para prevenir la destrucción de la humanidad y aliarse con Goku, esto como lo dice la profecía. A pesar de las diferencias entre los bandidos y los humanos, en especialmente entre Goku y Suzy porque él es un pervertido y ella pues una chica inocente, deciden emprender un viaje para recolectar 49 objetos a los que llaman llaves, los cuales servirán para reforzar los poderes de los Asobots, y también para detener la destrucción de la humanidad que está a menos de un año de suceder. También en su viaje estará Mion, una Asobot sexy que empezará como una especie de antagonista al tener una especie de rivalidad con Goku y querer apoderarse de su bastón, pero más que una rival, podría decirse que es una amiga tóxica que de a poco irá uniéndose al grupo. Podría decirse que es como el equivalente al equipo Rocket en la serie. Entrando ya a opiniones, personalmente diría que el fuerte del anime es sin duda la aventura, la exploración. No esperes ver peleas épicas, pues viene siendo la típica pelea de Power Rangers, en donde el villano aparece casi a medio episodio y lo vencen tras transformarse y de 2 ataques. Aunque hay veces en las que Goku se metió a un par de torneos por sus tonterías, cuya extensión llegaba a ser de unos 4 episodios más o menos. Los villanos son especie de mini jefes y episódicos, excepto uno, Yasu. Yasu es otro Asobot, solo que es de tercera generación. Estos tienden a creerse más perfectos, destacan por sus ojos rojos y usar números romanos. Estos Asobots de tercera generación son comandados por el Profesor D, quien es el malvado ya principal de la serie, pues es quien traicionó al padre de Sanso para usar a los Asobots para sus planes malévolos. La comedia, en teoría, tendría que ser uno de los fuertes de esta serie, pero es una comedia muy típica de animes de los 2000. Consiste en un humor de Goku siendo golpeado por Suzy por ser un pervertido y está acosando a cuanta chica mira.
Por cierto, Sanso le ha puesto un conjuro a Goku que lo hace débil contra mujeres y niños, por ende siempre saldrá volando si lo golpean. Con los personajes, personalmente diría que al menos los 3 protagonistas flaquean un poco. Goku, como mencioné, es serio en batallas, pero fuera de ellas su actitud de pervertido como que no va. Al menos en protagonistas siento que no pega mucho. Suzy igual llega a actuar como una Kagome de Inuyasha y simpiar a Sanso, pero sin la habilidad de Kagome. Sanso, como voz de la razón, a veces es muy aburrido, pero este sí poco a poco parece tener más personalidad, hasta deja de ser aburrido y muestra cosas como fijarse en mujeres y así. Lo veo bien, solo que el sonido de su armónica me era muy irritante. Mion es la típica chica sexy que usa su atractivo para conseguir cosas, pero me es llamativa su relación de amistad tóxica con Goku. Incluso, hay ocasiones en las que Goku parece que Mion es la única mujer por la que no siente atracción, pero contrariamente, en ocasiones sí caía en sus encantos. También por Mion es que te das cuenta que la serie no es muy popular. ¿Por qué? Porque, aunque sea difícil de creer, su personaje siendo una personaje tan atractiva, no tiene Rule 33+1. O bueno, eso me han contado. Yao y Tongo me parecen del grupo los personajes más digeribles, por decirlo así. Destacan lo necesario, aportan lo necesario, son carismáticos en ciertos puntos y son agradables. Por eso me sorprende que, a pesar de ser Asobots de segunda generación, considerados en su mundo como los más inferiores, ellos parecen salirse de la regla y destacar. Razones ya verdaderas por las que la serie puede ser underground es porque fue más que nada transmitida en canales no tan populares, incluso en mi país la pasaron en televisión abierta. Pero lo llamativo es que llegó a ser transmitida en Cartoon Network, que es donde estoy seguro que la mayoría la conoció en Hispanoamérica en general. Aún así, ni por haber sido transmitida en Cartoon Network, tuvo la popularidad de otras de su época. ¿Por qué? Bueno, el principal motivo es que la serie tuvo una especie de rechazo colectivo. Mucha gente la consideraba una copia descarada de Dragon Ball. Unos adjudicaban esto solo por escuchar el nombre del protagonista, Goku de la montaña Kaká, que usa un bastón que se alarga. Sí tiene esencia de Dragon Ball en la cuestión de la aventura, pero no es ni por cerca una copia, son series muy distintas. Y si la comparabas con Dragon Ball y esperabas ver lo mismo, pues te llevarías una desilusión y obvio no te iba a gustar. Me sorprende, como digo, que la serie a veces parece mostrar guiños a series de esa época. Por ejemplo, ya vimos lo de Dragon Ball, también parece tener un aura estilo One Piece con los tesoros y los bandidos en lugar de piratas. Suzy recuerda mucho a Kagome Higurashi de Inuyasha en personalidad y actitudes. Joe tiene un diseño parecido al de Kakashi de Naruto y así. La serie es decente a secas, o sea, no creo que tenga un gran fandom. Tal vez un manga porque el final de la serie es abierto y ha de ser más popular. Es de esas series que si la dejas de fondo no la vas a cambiar, porque no te parecerá mala. Pero tampoco es una panacea de serie. Al menos para verla una vez en tu vida funciona. Y lo ideal sería no tomarla en serio o ir pensando que es como Dragon Ball, porque no es así a lo largo de sus 52 episodios. Su soundtrack, openings y endings personalmente sí me dejan que desear, aunque el primer opening siempre lo tenía grabado como un recuerdo lejano. El doblaje para Hispanoamérica era decente, pues Irwin Dayan como Goku, Luis Daniel Ramírez como Sanso y Circe Luna como Suzy quedan bien. Alguien que partió hace poco, Miguel Ángel Igliasa como Tongo y Salvador Delgado como Joe, y sin contar otras voces muy icónicas que participaron. Lastimosamente, no tengo mucha información sobre la serie para territorio de España, por lo que desconozco si se transmitió allá y si tiene un respectivo doblaje para el territorio de la península. Así que déjame en los comentarios información al respecto para que la conozcamos. En japonés sus actores de voz se destaca al seiyū de Goku, Kappei Yamaguchi, quien es también la voz de Ranma, o Mayumi Izuka, seiyū de Suzy, quien es la voz de Misty en Pokémon. Así que me gustaría que comentaras si recordabas esta serie. ¿Te gustaba? ¿Tienes algún recuerdo con ella? Me serviría tu like y tu comentario, así como tu apoyo en esta nueva aventura. Soy Mario Ábalos y esto fue Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.